El día de hoy tenemos el agrado de presentar al ingeniero Enelio León. Para conversar un poco sobre él, voy a presentarlo. El ingeniero Enelio León es venezolano, graduado de Ingeniería Química en la Universidad de Zulia y también cuenta con una maestría en corrosión. Estuvo como investigador 2 años en los Países Bajos. Posee una gran experiencia profesional en la industria petroquímica, siderúrgica y petrolera en el campo de control de corrosión e ingeniería de procesos. Es, eh, y ha sido parte de grupos técnicos para el desarrollo y actualización de normas. Ha trabajado en empresas como Pequiven, en Petroquímica de Venezuela, PIR, Ingeniería, en Tata Cell, Steel, en los Países Bajos, y actualmente trabaja en Taka Global, en los Países Bajos, donde se ha desempeñado como ingeniero de corrosión, enfocado en la gerencia de control de la corrosión y desarrollo de la ingeniería de proyectos tradicionales de la industria petrolera, así como proyectos novedosos de captura y transporte de CO2 para ser almacenados en yacimiento, contribuyendo así a alcanzar las metas en Europa para mitigar el calentamiento global. Ya el ingeniero Benedict posee casi 15 años de experiencia en el tema de corrosión y el día de hoy nos va a traer un tema relacionado a la corrosión en las refinerías. Bueno, ingeniero Benedict, ya le voy a dar paso para que pueda empezar con su ponencia. Nuevamente le agradecemos por su participación y le damos paso ya para que pueda iniciar. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz tarde para todos, o buenos días, buenas noches, dependiendo desde donde nos estén escuchando. Bueno, hoy tengo el agrado de aceptar la invitación de la Federación Peruana de Estudiantes de Ingeniería Química. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y bueno, quiero compartir con ustedes material acerca de la corrosión en las refinerías. Es un tema muy amplio, por lo cual mi mayor intención hoy es crear como que crearles conciencia de cuáles son los fenómenos que se pueden conseguir desde el punto de vista de corrosión y bueno, siempre estar abierto a quizás una charla en el futuro para poder transmitirles en más detalle casos específicos dependiendo de alguna unidad en particular de los procesos de refinación. Así que bueno, empecemos y una vez más, muchas gracias. Hoy les estaré hablando de unos conceptos básicos de lo que es la corrosión, cuál es la lista la larga lista de mecanismos de falla que se pueden conseguir en las refinerías. Les explicaré brevemente lo que es la corrosión por H2S en unidades de destilación y hablaremos un poco también de los materiales que se pueden utilizar. Hablaré también de cómo podemos prevenir, controlar y monitorear la corrosión. Y también compartiré con ustedes una lista de bibliografía, normas y estándares de referencia que les pueden servir a ustedes de guía en futuras oportunidades. Esta presentación está siendo grabada y va a ser subida a mi canal de YouTube, que es Enel y Corrosión. Así que espero que en el futuro puedan contar con este video como una herramienta para desarrollar a profundidad cualquier tema de diseño o prevención, mitigación de problemas de corrosión que puedan presentar en la industria de la refinería. Y bueno, para cerrar hoy, hablaré de un caso estudio con respecto a la corrosión en una malla de soporte de aislamiento térmico en el tope de ciclones de lecho fluidizado. Bueno, hoy hablaremos de la corrosión, que es un ataque destructivo y no deseado sobre un metal a través de una reacción con el medio que lo rodea. En el proceso de la corrosión ocurren o participan varios elementos. El principal de ellos, por supuesto, va a ser el elemento metálico, que es el que va a permitir que haya el flujo de electrones. Algo que les quiero destacar es que a lo que me refiero con un ataque destructivo no deseado, es que la oxidación de metales en algunos casos puede ser algo deseado. Por ejemplo, las fachadas de edificios o esculturas con algunos tipos de aleaciones que se oxidan, pero es parte del deseo del arquitecto o del artista que hace la obra de cumplir con eso. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, que
ese color verde azulado que tiene es típico de una corrosión por el cobre que tiene en su aleación. Pero eso no quiere decir que sea una oxidación de forma descontrolada. Otro ejemplo pudiera ser las carcasas de muchos celulares o computadoras de Apple. Tienen un proceso, están hechas de aluminio y tienen un proceso de acabado que es un anodizado. Es un proceso también de oxidación de metales y es deseado. Pero cuando esa oxidación de ese metal no es deseada, allí hablamos de corrosión. Y los elementos que participan en ella son, como les dije, por supuesto, el metal. También va a participar un conductor iónico, que puede ser el interior, la solución que esté dentro de un tanque de almacenamiento, por ejemplo, o la capa de humedad que está sobre una estructura expuesta a la atmósfera. ¿Okay? El electrolito es muy importante porque es el que va a proveer los iones necesarios para las reacciones catódicas y permite el flujo de los iones. El ánodo, normalmente, cuando estamos hablando de varios metales conectados entre sí, podemos hablar de que el ánodo va a ser el metal más activo. Pero eso, los fenómenos corrosivos van a ocurren también sobre un mismo material, es decir, una tubería de acero, por ejemplo, o de acero inoxidable, Monel, Inconel. Y eso no quiere decir que hay varios metales conectados. Es un mismo metal que tiene lados con pequeñas diferencias que hacen que una misma superficie metálica tenga zonas catódicas y anódicas. Micropilas también se llaman este fenómeno. Entonces no es necesario tener dos metales para que haya un ánodo y un cátodo. ¿Okay? El ánodo es el lugar donde se da la pérdida del material y se producen los electrones, como pueden ver aquí. ¿Okay? Este es un defecto que puede ocurrir en una superficie metálica, puede ser parte de una tubería de acero. Ocurre un defecto o un daño, esta parte va a ser anódica y como pueden ver aquí en esta reacción, se están generando electrones. Mientras que el cátodo es el lugar donde se dan las reacciones catódicas y se consumen los electrones producidos en el ánodo. En esta figura, como podemos observar aquí, esta zona representa el cátodo. Repito, podemos ver dentro de una misma superficie metálica hay zonas catódicas y anódicas. Vamos a hablar un poco más en detalle en la siguiente diapositiva de cuáles son las reacciones típicas de oxidación y de reducción. Recuerden que la corrosión a bajas temperaturas, y de eso hablaremos un poco más adelante, va de la mano con reacciones catódicas y anódicas. Y quiero invertir un par de minutos en esto para dejarles claro por qué es tan importante entender el principio de las reacciones para así poder, de una forma general, estar preparados para mitigar casos más específicos en el futuro. Bueno, lo normal, ¿no? en la refinería es que tengamos problemas con la oxidación de hierro o de cobre, por ejemplo, o sus diferentes aleaciones. Esa reacción va a ser el hierro metálico que se va a oxidar y va a generar electrones y también sus iones. Lo mismo pasa con el cobre. De la forma metálica se va a oxidar para generar electrones. Estos electrones son los que les comenté en la diapositiva anterior, se están generando en el ánodo, en la zona anódica del metal. Estos electrones que se generan aquí van a ser utilizados en las reacciones catódicas y de ellas hay varias opciones, dependiendo del medio en el que estemos. Hay dos grandes criterios que van a marcar la tendencia de cuál reacción va a ser la más probable que ocurra. Sin embargo, todas ellas, dadas algunas circunstancias, pueden ocurrir al mismo tiempo. Quiero destacar que apenas con 20 partes por billón de oxígeno disuelto en una solución acuosa son suficientes para generar daños por corrosión. Por eso es que coloco esta reacción como la primera, como la más importante.
esta facilidad para el oxígeno, para generar velocidades de corrosión tan altas, se debe a que él puede ser reducido directamente para que la corrosión tenga lugar. Mientras que en otras soluciones donde tenemos, por ejemplo, H2S o dióxido de carbono, esas soluciones, esos ácidos se tienen que disociar para luego formar ácidos débiles y luego poder tener iones de hidrógeno que participen en la reacción catódica. Es decir, son varios pasos previos a que esta reacción catódica pueda ocurrir. Por eso les quiero hacer entender que debemos preocuparnos en todos nuestros procesos dentro de la refinería de tener la menor cantidad de oxígeno posible. Una vez que tengamos la menor cantidad de oxígeno posible, debemos prestarle atención a tener la menor cantidad de sales posible, porque esas sales son las que van a llevar, sales, H2S, dióxido de carbono, todas esas especies son las que van a generar o van a permitir que se generen las reacciones catódicas. ¿Okay? Por ejemplo, esta es muy particular de las refinerías, que es la reducción de bisulfito en soluciones agrias, como consecuencia de la presencia inicialmente de H2S en la solución. Adicionalmente, si tenemos dentro de la solución acuosa iones férricos o cúpricos, por ejemplo, ellos también van a participar dentro de las reacciones catódicas. En conclusión, mientras mayor especies estén disponibles para las reacciones catódicas, mayor velocidad de reacciones anódicas va a haber. Por lo tanto, mayor va a ser la velocidad de corrosión. Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta. Mientras, por ejemplo, esta fuente de hidrógeno, de iones de hidrógeno para las reacciones, va de la mano desde el punto de vista práctico con el pH de la solución. Por eso es que normalmente las soluciones ácidas tienen mayor velocidad de corrosión que las soluciones alcalinas. Porque normalmente, mientras más hidrógeno haya disponible para la reacción catódica, más facilidad hay para la reacción anódica y mayor va a ser la velocidad de corrosión. Y bueno, si tenemos la combinación de esta primera ecuación o reacción catódica que les mostré, que es oxígeno, y además tenemos un medio ácido que viene siendo esta segunda reacción que les muestro aquí, y si a eso le agregamos iones férricos, por ejemplo, vamos a tener al menos 3 fuentes de especies que puedan apoyar las reacciones catódicas. Por lo tanto, se va a exacerbar la velocidad de corrosión, puesto que la reacción anódica va a tener disponibilidad muy alta de electrones a ser consumidos como consecuencia de los electrones que se generan en las reacciones catódicas. Por eso, Carlos, ¿cuáles son las especies que están generando las reacciones catódicas, por ejemplo? Para tratar de mitigar la mayor cantidad posible de esas especies, porque si no hay reacciones catódicas, inclusive la corrosión, si se eliminan todas las reacciones catódicas. Los mecanismos, hay una lista muy larga de mecanismos de fallas que pueden ocurrir en la refinería. Y me quiero tomar el tiempo de explicárselos con calma, porque es muy importante dejarles claro, ponerle un número a decir que hay una lista muy larga. Yo logré enumerar 69 mecanismos de fallas en la refinería. Les voy a leer los que a mí me parecen más interesantes. No quiero leer todos ellos. Les recuerdo que esta presentación está siendo grabada y la pueden ver en mi canal de YouTube a modo de recapitular toda la información compartida. Pero bueno, hay tipos de corrosión que son normales en otros tipos de industria, como por ejemplo problemas de cavitación, fatiga, corrosión, erosión, pero ya hay otros que son un poco más particulares, como por ejemplo la fragilización luego de 475 grados centígrados, fragilización en fase sigma. Casos específicos de corrosión galvánica se pueden ver en la refinería también.
coincidencias con otras industrias y otros, sí, con otras industrias. La corrosión atmosférica, por supuesto, que ocurre. Por ejemplo, los tanques, columnas destiladoras que están expuestas al medio ambiente, ellas, desde el punto de vista exterior, van a estar propensas a sufrir de corrosión atmosférica. Una variante también de corrosión externa son para los equipos que están sumergidos o enterrados. Recuerden que las refinerías, por ejemplo, pueden tener dentro de sus límites de batería tuberías, por ejemplo, que llegan vía submarina o enterrada. Y ese tipo de corrosión es normal, es común. Y hoy no voy a hablar mucho de ese tipo de mecanismos de falla porque son estándares y pueden conseguir información en otros de mis videos. Y prefiero hoy hablar de temas más particulares de la refinería. Me parece más interesante. Ok. Por ejemplo, hoy les voy a hablar de lo que es la corrosión por H2S en las refinerías. Y les voy a dar también un ejemplo de lo que viene a ser la sensibilización de acero inoxidable como consecuencia de ataque por oxidación, que es un tipo de corrosión a alta temperatura muy particular de la refinería. Bueno, como pueden ver, hasta 69 tipos de mecanismos de falla se logran enumerar según la norma API 571. Otro que es bastante común es la corrosión de agua agria por ácido sulfúrico. Eso es bastante típico de las refinerías. Okay. Algo que ya empieza a marcar diferencias entre los mecanismos de falla que hay en las refinerías y en otras industrias, como lo que es petróleo y gas o petroquímica, es que en las refinerías hay procesos que se dan a muy altas temperaturas. Y por eso es que se puede establecer unas ciertas diferencias entre lo que se llama corrosión a bajas temperaturas, que por lo general estamos hablando de un rango menor a 204 grados centígrados. Eso es lo que llamamos corrosión electroquímica y es de las que le hablé al principio, del ánodo, el cátodo, el electrolito y el paso metálico. Sin embargo, en la refinería también se dan otro tipo de corrosión o mecanismos de falla asociados a altas temperaturas, que las llamamos, que normalmente están por encima de los 204 grados centígrados. En resumen, una diferencia de lo que es la corrosión a altas temperaturas es que ocurre sin la presencia de un electrolito o agua ni solución acuosa y se da como consecuencia de la reacción directa entre gases calientes y los metales. Y también se conoce como corrosión seca. Es decir, no hay reacción catódica, no hay reacción anódica, no hay transferencia de electrones como lo hay con la corrosión electroquímica. Son mecanismos diferentes. Okay. Ahora vamos a hablar un poco con calma. Les voy a indicar los 5 puntos críticos en los cuales se debe tener un buen monitoreo de la corrosión. El primer punto es las desaladoras. Los equipos desaladores que son los que van a hacer el primer tratamiento del crudo son muy importantes, ya que el rendimiento de las unidades desaladoras es vital para así poder minimizar problemas de corrosión aguas abajo. Allí se puede agregar agua también, agregar agua al crudo para disolver las impurezas que sean solubles en agua, por supuesto. Y esto se logra hacer en el desalador. Las impurezas que son insolubles en agua incluyen compuestos tales como sulfuro de hidrógeno, mercaptano, azufre pesado. También puede haber metales pesados, hierro, magnesio, níquel, vanadio, inclusive compuestos asfálticos. Estos no se van a disolver en agua. Pero por lo general se considera cierta solubilidad en agua junto con los solubles en el crudo. Y por eso es muy útil hacer este primer tratamiento de desalación.
Bueno, el H2S es menos soluble con aumentos de temperatura y por lo tanto tiende a irse con el crudo. Por eso es que tenemos que tener cuidado aguas arriba de la desaladora con el H2S. Bueno, esa agua residual que sale de la desaladora se puede monitorear, puesto que obviamente va a ser muy corrosiva. Y bueno, es corrosiva, pero en menor medida, ¿no? Y bueno, se pueden utilizar cupones de corrosión o probeta. Pero lo importante a destacar es que así como les comenté al principio de la charla, si logramos analizar cuáles especies están presentes en la solución acuosa para mitigar los problemas de corrosión, identificando las posibles reacciones catódicas, bueno, esta es una de las soluciones prácticas. Disolver esas especies agregando agua para tener una concentración menor. El segundo punto importante a monitorear es el horno de precalentamiento, ya que puede haber corrosión en el horno de precalentamiento y en las tuberías de transferencia a la torre atmosférica. Aquí principalmente vamos a tener problemas de corrosión por alta temperatura, por el azufre que está presente. Se debe hacer uso apropiado de aleaciones que tengan suficiente cantidad de cromo, ya que el cromo le aporta mayor resistencia al acero, al carbono. Se puede requerir monitoreo en ocasiones sin necesariamente cambiar la materia prima que se está utilizando. Si tenemos una aleación fuerte. Materia prima, obviamente estamos hablando de refinería, es diferentes tipos de crudo. Recuerden que las refinerías normalmente tienen una ventana de operación que les permite procesar diferentes tipos de crudo. Y eso se debe tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño y selección de material. Bueno, para la zona del horno de precalentamiento se pueden utilizar probetas de resistencia eléctrica, con el cuidado de que deben de ser diseñadas para altas temperaturas, que son las temperaturas del proceso. Y se debe tomar en cuenta la alta temperatura para especificar la probeta como tal y todos los accesorios para que ella no vaya a tener daños por alta temperatura, y además que se puede esperar altas velocidades de corrosión, por lo tanto se debe hacer la especificación correcta del tiempo de vida que queremos para esa probeta. La tercera zona que es importante monitorear es la torre de destilación atmosférica. En este caso estamos hablando de la parte superior. Allí pueden tener problemas que vienen de las mismas fuentes de corrosión, como los intercambiadores aéreos, los condensadores y del destilado, el tambor de destilado. Además, pueden haber algunos problemas de corrosión que surgen debido a las sales de amina corrosivas derivadas de las aminas neutralizadoras que se pueden utilizar también para neutralizar el crudo. El reflujo también tiene un factor importante de corrosión. Se debe monitorear también cuando está en el retorno del bombeo hacia la parte superior, puesto que puede sufrir corrosión si las condiciones están por debajo del punto de rocío. Eso es muy importante, siempre tratar de determinar el punto de rocío de nuestro sistema, porque si estamos por debajo del punto de rocío, va a haber condensación, humedad, solución acuosa, y allí se van a dar las condiciones para la corrosión. Recuerden que la corrosión electroquímica, si no tenemos agua porque hay altas temperaturas en el proceso, ese fenómeno no se va a dar. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta el punto de rocío. La corrosión, bueno, como le estaba diciendo, en el tope de la columna, la corrosión puede ocurrir en la carcasa de la torre o particularmente también en las bandejas de fraccionamiento. Para monitorear realmente el líquido en las bandejas, el acceso puede ser bastante difícil. En algunos casos se han hecho diseños de probetas especiales que sean lo suficientemente largas para poder penetrar o traspasar lo que viene siendo el material refractario
y llegar hasta el proceso como tal. Un cuarto elemento, de los 5 que a mí me parece que son los más críticos, el cuarto elemento que es importante monitorear desde el punto de vista de corrosión es la torre de destilación al vacío. Aquí la corrosión por ácido nafténico no es muy común, pero puede existir en algunas refinerías que utilicen crudo con alto contenido de ácido nafténico. La corrosión ácida es una preocupación, sobre todo si estamos operando en un rango entre los 500 y 700 grados Fahrenheit. En algunos casos, si se utiliza acero inoxidable 316 o 317, podemos estar un poco más tranquilos, digamos. Claro, si utilizamos este tipo de acero inoxidable, la adaptación puede ser muy cara. Por eso es importante saber cuál va a ser el rango de operación de la refinería, porque si se define que no se va a utilizar un crudo con alto contenido de azufre, utilizar materiales de mayor resistencia a la corrosión pudiera no estar justificado. Ahora, si la ventana de operación es amplia, se tiene que tener en consideración eso a la hora del diseño para la selección de materiales. En esta zona de la torre de destilación se pueden utilizar también probetas para evaluar la corrosión, por supuesto tomando en cuenta la alta temperatura, es decir, las adaptaciones para mantenerla refrigerada o a una temperatura en la que ella no se vaya a dañar. Se pueden utilizar también el tipo de sondas tipo retráctil y también se pueden utilizar inhibidores de corrosión para tratar el ácido en esta zona. También puede existir corrosión a niveles un poco más altos en la torre, a niveles altos e intermedios, en la entrada y la salida de reflujo como resultado de los ácidos orgánicos que se pueden generar dentro de la torre. Esto es a consecuencia de la degradación del ácido nafténico en el horno de precalentamiento. Desde el punto de vista de corrosión, este tipo de ácidos pueden ser los ácidos como el bútrico, por ejemplo, pueden ser más corrosivos que el nafténico. Okay. Y bueno, también hay que tomar en cuenta si se hace el monitoreo correcto de la unidad desaladora, podemos tener un análisis de la cantidad de cloruros disueltos que podemos tener aquí, porque si en la estación 1, la desaladora, no se logró reducir de manera eficiente la cantidad de cloruros, dentro de la torre vamos a tener problemas por ácido clorhídrico también. Y el quinto punto, que es importante monitorear, la quinta zona, es la tubería asociada a los fondos atmosféricos y de vacío. ¿Okay? En estas áreas de alta temperatura, la corrosión resulta principalmente por azufre. Y estamos hablando que aquí se opera en rango entre 600 y 750 grados Fahrenheit. No es muy común el uso de sondas en esta zona, porque no se sabe exactamente qué temperaturas de operación pueden haber ahí y puede ser un poco peligroso colocar una probeta allí sin el diseño adecuado. Y además que se debe tener cuidado con la viscosidad del fluido, ya que puede generar lecturas erradas. Sin embargo, hay experiencias exitosas con aplicación de probetas o instalación de probetas a alta temperatura en la salida de precalentamientos de hornos, por ejemplo. Así que pudiera ser viable también colocar probetas en el fondo de las columnas, en las tuberías asociadas. Bueno, brevemente les quiero hablar de cuáles son las características generales de una columna de destilación, que es una unidad en la cual vamos a separar por diferencia de puntos de ebullición diferentes corrientes. O pueden ser dos o más productos. Y el tope, lo vamos a llamar el destilado,
y lo que no salga va a ser el fondo. Y en la refinería, bueno, esto va a ir a otros procesos para tratar de obtener el máximo posible de beneficio. Recuerden que el objetivo más importante de las refinerías es producir gasolina. Las columnas de destilación están compuestas por la carcasa, que puede estar hecha de varios materiales, como por ejemplo de vidrio, que a veces se ve en laboratorios para modo de educación o a fines de educación. Se pueden hacer de madera y normalmente con mayor frecuencia se utilizan son metales. Dentro de las columnas de destilación están los platos, que generalmente están hechos también de hojas metálicas. Si es necesario, se pueden utilizar algunas aleaciones especiales y el espesor va a depender de la velocidad de corrosión que se espere. Dentro de las columnas también pueden haber empaques, que son los que proporcionan la superficie de intercambio para la separación entre el líquido y el gas. Y deben ser químicamente inertes con respecto a los fluidos que están procesando, es decir, los vapores que estamos separando del crudo. Materiales que se pueden utilizar, por ejemplo, porcelana, a menos que haya muchos álcalis en el fluido, o ácido fluorhídrico. También se puede utilizar carbón y también se pueden utilizar metales y plástico. Hay una gran variedad de empaques para columnas de destilación. ¿Qué es lo que va a definir qué empaques y qué materiales vamos a utilizar? Bueno, la temperatura de trabajo, la presión del sistema, tipo de fluido, resistencia a la corrosión, los mecanismos de daños esperados, la solubilidad de diferentes especies en el material y factores económicos. Por ejemplo, cuántos años vamos a estar operando o se espera que se esté operando esos equipos. Que no es lo mismo diseñar una torre de destilación que esté íntegra por 10 años o 20 años. Eso tiene un impacto económico también. Y como les comenté también en la introducción de la presentación, al final hay una lista, una larga lista también que les va a ser bastante útil de estándares y cursos que se pueden hacer, normas que pueden seguir para el diseño de equipos, todo relacionado a la industria de la refinería. Esto simplemente es una guía que les quiero dar de cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta. Para hablar de un poco más en detalle de algunos equipos dentro de la refinería, algunos ejemplos de los factores que intervienen en la selección del material. Por ejemplo, les comento que los hornos atmosféricos de precalentamiento pueden trabajar en un rango entre 260 y 370 grados. Se craquea el 90% de las sales inorgánicas, como cloruros de magnesio y cloruros de calcio. Se craquea el 2% de los compuestos sulfurosos y los ácidos nafténicos no son craqueados. A esta temperatura son corrosivos para ciertos materiales. Aquí, dependiendo de los materiales y el proceso, se pudiera también pensar en no solo hacer tratamiento de desalación, sino quizás también utilizar algunos inhibidores de corrosión o agregar un poco de soda cáustica en algunos procesos. Son muchas las opciones que hay. Pero bueno, hoy quiero darles lo que ha sido mi experiencia. Bueno, un segundo equipo que hay que tomar, que quiero comentarles, va a ser la torre de destilación atmosférica, que puede tener en el tope unos 126 grados centígrados. Por supuesto, esto también va a variar de refinería en refinería y bueno, quizás las personas que me están escuchando tienen diferentes experiencias y si creen que hay algo que es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver, me gustaría escuchar su experiencia, a ver qué se puede mejorar desde el punto de vista de selección de materiales, por ejemplo. Ok, bueno, en el tope va a estar el 100% del agua que está junto con el crudo. Va a salir también el ácido clorhídrico y el H2S en forma de gas. ¿Por qué es importante esto? Porque si tenemos agua,
en las refinerías normalmente nosotros esperamos tener una cantidad de agua, algunos pudieran decir, no mayor al 5%, el corte de agua. Y se espera que sea entre el 1 y el 2%. Pero esa pequeña cantidad de agua, cuando se va toda al tope de la torre atmosférica, esa agua a lo que permite que se disocie el ácido clorhídrico y el H2S. Recuerdan que al principio les hablé de las reacciones catódicas que van a proporcionar fuentes de hidrógeno, iones de hidrógeno, para la reacción catódica, y eso va a permitir que se dé la reacción anódica, es decir, la disolución del metal. Entonces aquí tenemos la combinación de dos elementos que participan en la corrosión electroquímica, que es presencia de agua y presencia de especies agresivas que van a dar pie a la corrosión. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de diseñar la torre atmosférica. Hay que tomar en cuenta también que en la nafta de reflujo, ahí vamos a tener contenido de H2S, ácido clorhídrico, agua libre. Y bueno, esto, si hay puntos fríos, ¿ok?, se va a generar corrosión localizada. Por lo que les comenté de que si llegamos a estar por debajo del punto de rocío, se va a favorecer la corrosión en esos puntos fríos. Por eso se pudiera hablar de corrosión localizada. Aquí en los topes de la columna de destilación también está el querosén. Ese querosén esa fracción va a contener H2S. Están los gasóleos, que va a tener ácidos nafténicos y compuestos sulfurosos. Y está el fondo atmosférico, que va a tener el resto de compuestos sulfurosos, resto de sales inorgánicas y restos de ácidos nafténicos. En los condensadores del tope de la columna, allí vamos a tener mucho ensuciamiento y obstrucción de los condensadores por la deposición de sales de cloruros de amonio, que pueden estar entre los 55 y 60 ppm. Es importante tomar en cuenta la calidad del agua de lavado. Se debe usar poco agua de dilución en esta zona. Ya esto es otro proceso diferente a la desalación. Aquí en el condensador de tope de columna nosotros podemos agregar agua también para hacer dilución. Y se puede utilizar alta inyección de amina neutralizante. Neutralizante, recuerden que lo que queremos es lograr que el pH no sea muy ácido, para disminuir la cantidad de hidrógeno disponible para la reacción catódica. Y bueno, buscar dependiendo de las condiciones de proceso y de diseño, que haya baja velocidad en los tubos. En el tambor de tope, los valores de pH del agua se espera que se mantengan en un rango de control entre 5,5 y 6,5 de pH. Y el contenido de hierro debe estar entre 0,5 y 1 ppm. Y también se le debe hacer seguimiento al contenido de cloruros y amoníaco. En los hornos de vacío, allí parte del proceso que se hace es que se craquea un mínimo de hidrocarburo. Se hace también el craqueo parcial de compuestos sulfurosos a H2S. Se craquea el residual de las sales inorgánicas y los ácidos nafténicos no son craqueados. A esta temperatura son corrosivos para ciertos materiales. Luego viene la torre destiladora al vacío. En el tope de la torre destiladora al vacío, el hidrocarburo craqueado es craqueado en los hornos de vacío. Hay H2S, hay trazas de ácido clorhídrico, pero no hay presencia de agua. Así que no se pudiera, normalmente no se espera problemas de corrosión en el tope de la torre destiladora al vacío. Los cortes laterales de la torre destiladora al vacío va a tener presencia de ácidos nafténicos y compuestos sulfurosos. Entre la lista de normas y estándares que les recomiendo al final de la presentación está la API 572 de materiales más utilizados para la construcción de columnas de destilación, entre los cuales están el acero al carbono, por supuesto, porque tiene, si se combina con otras, con
buenas operaciones como el desalado, inyección de amina neutralizante, inyección de agua para dilución. Podemos llegar a, y si se tiene buen control del proceso, el control del punto de rocío, podemos llegar a controlar y a evitar los problemas de corrosión. Sobre todo si tenemos definida la ventana de operación. Cuando esa ventana de operación es muy amplia, bueno, se pueden utilizar ya otro tipo de aleaciones, como vienen a ser los aceros inoxidables ferríticos y austeníticos. Níquel y sus aleaciones, titanio y sus aleaciones, cobre y sus aleaciones, aunque estas son raramente encontradas. Normalmente se pudieran utilizar en sistemas de agua de enfriamiento, por ejemplo. Okay. Cuando tenemos contaminación de crudo, digamos, los elementos principales que van a ser los contaminantes y van a dar pie a corrosión son los compuestos sulfurosos como el H2S, mercaptano, sulfuro, los ácidos nafténicos, pero en general los ácidos orgánicos y sales inorgánicas como cloruro de sodio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio. Normalmente las sales, o normalmente no, las sales de magnesio y de calcio, ellas se van a disociar a bajas temperaturas. Normalmente las asociadas al cloruro de sodio se van a disociar a altas temperaturas. Por eso es que hay que prestar atención no solo al cloruro de sodio, sino también al cloruro de calcio y magnesio a lo largo de todo el proceso, porque van a favorecer más las reacciones catódicas. Y bueno, dependiendo de en qué parte del proceso estemos, se pueden, si estamos hablando en procesos que estén a más de 204 grados centígrados, vamos a hablar de una corrosión a altas temperaturas. Y si el equipo está en condiciones de proceso por debajo de 204 centígrados, se puede esperar corrosión por bajas temperaturas, es decir, corrosión electroquímica. Recuerden que estos son guías. Siempre, lamentablemente, pueden haber en la práctica ciertas excepciones porque en los procesos corrosivos participan muchas variables, materiales, presión, temperatura, concentración de especies. Y cuando hay un cambio que no se ha identificado, se puede dar a condiciones de altas temperaturas, se pueden dar corrosión electroquímica también. Por ejemplo, si en alguna parte tenemos acumulación de líquido. Okay. Ejemplos de corrosión en áreas de altas temperaturas, tenemos áreas de proceso, como los tubos de hornos atmosféricos, las líneas de transferencia entre horno y torre, los fondos de torre, circuitos de retiros de gasóleos atmosféricos y de vacío, sustancias corrosivas que vamos a conseguir, los compuestos sulfurosos y los ácidos nafténicos. Recuerda que siempre los fondos de torre es donde, por supuesto, tenemos las temperaturas más altas con respecto al resto de la torre. Y bueno, dependiendo de la temperatura en lo que estemos operando, hay cierta metalurgia recomendada, que puede ser, por ejemplo, aceros inoxidables de la serie 300, como lo son el 304 bajo en carbono, 316, 321 o 347. Un momento, por favor, que la conexión está un poco intermitente. Okay. Y para hablar un poco de un mecanismo de corrosión que es muy típico de la refinería, como lo es la corrosión de la célula de carbono por ácidos nafténicos,
Esta se va a dar en un rango entre los 280 y 380 grados centígrados. Los ácidos nafténicos son ácidos orgánicos que se encuentran en las corrientes de gasóleos atmosféricos, residuos atmosféricos y cortes de queroseno. Ellos son los responsables de la acidez en el crudo. Estos ácidos nafténicos prolongan el efecto de los compuestos sulfurosos, y la presencia de los compuestos sulfurosos inician el ataque a la cero catódica, que si hay H2S, por ejemplo, se va a disociar y va a ofrecer los iones hidrógeno necesarios para la reacción catódica. Una vez que el sulfuro de hierro ha sido formado, la capa pudiera proteger al acero de corrosión sucesiva. Pero esto es relativo porque en algunos casos esta capa puede ser débil o intermitente y se puede generar más bien corrosión localizada. Se puede generar una especie de pila galvánica. Porque estos, los depósitos de sulfuro de hierro pudieran actuar como cátodo y van a hacer que la base de hierro del acero al carbono, la base de acero al carbono, reaccione como ánodo, es decir, que se corroa. Bueno, los ácidos nafténicos inician su actuación en la fase líquida, removiendo la capa de sulfuro de hierro, y luego los compuestos sulfurosos pueden entonces atacar el metal desnudo en las zonas más profundas. Okay. Bueno, la metalurgia recomendada para mitigar este tipo de riesgo son aleaciones con alto contenido de molibdeno, como viene a ser el 317. Acero inoxidable 317. Okay. Bueno, ejemplos típicos de corrosión en áreas de baja temperatura son las áreas de proceso, por ejemplo, el circuito de tope de la torre destiladora atmosférica, circuito de tope de la torre destiladora al vacío, las sustancias corrosivas típicas, sulfuro de hidrógeno y ácido clorhídrico. Cuando estamos hablando de los mecanismos de corrosión para H2S, sabemos que ese H2S proviene particularmente del azufre, o sí, del sulfuro, el azufre que tiene el crudo, y que van a ser craqueados en el horno de la torre atmosférica. Dependiendo de la cantidad de H2S producida, va a depender el contenido de azufre y la temperatura de operación del horno. Se estima que el 2% del total del azufre en el crudo se convierte a H2S. Por eso es que es importante tomar en cuenta lo que les decía, las ventanas de operación de la refinería. ¿Cuál va a ser el límite de H2S que vamos a permitir para recibir? ¿Qué tipo de corriente de entrada vamos a permitir a nuestra refinería? La agresividad del H2S es relativamente menor a baja temperatura, toda vez que se mantenga en la fase de vapor. Sin embargo, cuando pasa a la fase acuosa, se torna incorrosivo, ya que se genera ácido sulfídrico, que es bastante agresivo. El vapor de agua se encuentra en el circuito de cabecera, proviene del vapor de despojamiento y el agua del crudo. Cuando este vapor ya alcanza unos 100-120 grados centígrados y en presencia de H2S, se forma una fase acuosa muy corrosiva. Y el grado de solubilidad del H2S en agua depende del pH. Hay muy poca solubilidad cuando el pH es menor a 5 y llega a ser significativa para un pH mayor a 7. Por eso es que, si recuerdan la diapositiva anterior, se recomienda un pH entre 6,5, 5,5 y 6,5. Puesto que si el pH es alto, la corrosión por H2S disuelto ocurre y puede ser observado por la presencia de sulfuro de hierro en el agua del tambor de cabecera. En resumen, cuando tenemos corrosión por ácido clorhídrico, muy brevemente, para no extenderme mucho por la hora, ya se recomienda utilizar en algunos casos el acero al carbono, pero con un cladding de Monel, por ejemplo, para el tope de la torre. En la zona media se puede utilizar un cladding con 12% acero al carbono con 12% cromo, y para el fondo de la torre un cladding
de 316, acero inoxidable 316 o 317, que nos va a permitir mayor resistencia a la corrosión en presencia de ácido nafténico. Ok. Ya quedan unas pocas diapositivas. Vamos a hablar brevemente de este caso estudio. Luego les explico, les comento algunas de las bibliografías interesantes para este caso y pudiéramos pasar a las preguntas. El caso de estudio que les voy a presentar consiste en problemas de corrosión que hubo en una malla que está aquí en el flapper, en el tope de los ciclones, en el craqueo catalítico. Esta malla falló como consecuencia de... Sí. Esto es unas fotos más cercanas, más al detalle. Todo empezó con un proceso erosivo que causó daños en el material refractario, puesto que aquí estos ciclones tienen una entrada al proceso de unos 16 metros por segundo. Adicionalmente, hay una alta temperatura de unos 520 grados centígrados, lo cual generó un proceso de sulfidación-oxidación de la malla hexagonal, como pueden ver en estas fotos, por ejemplo. ¿Okay? Esa malla hexagonal estaba hecha de acero inoxidable y sufrió, como les dije, un proceso de sulfidación y oxidación. Además, sufrió sensibilización, ya que los gases que pasan por este proceso son gases de combustión que tienen alto contenido de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Como consecuencia de este fenómeno, de este evento que ocurrió, se recomendó cambiar el material refractario por uno con mejores cualidades antierosivas para proteger el acero de la malla hexagonal. Y además, en algunos casos, dependiendo de la ventana operacional, la filosofía de mantenimiento, cada cuanto se quiera hacer inspección a este tipo de equipos, se puede utilizar otro tipo de material más resistente para que en caso de que exista fallas en el material refractario, no haya corrosión de la malla y tampoco haya daños en la estructura metálica base de la estructura. Pero bueno, este es un caso bastante interesante que es muy típico de refinería, como les dije, la entrada a los ciclones de la unidad de craqueo catalítico. Esto es algo que definitivamente no se ve en otra industria. Bueno, y ya cerrando, quiero compartir con ustedes una lista de algunos estándares y entrenamiento. Hay un curso NACE que es diseñado específicamente para la industria de la refinería, que es el control de la corrosión en la industria de la refinería. Ese es uno de la bibliografía o los cursos, el entrenamiento que les pudiera recomendar ampliamente que siguieran si están en posiciones donde tienen que trabajar en la parte de control de la corrosión, además de el estándar de la API el 571, que son los mecanismos de daño que afectan los equipos en la industria de la refinería. También les mencioné el API 572, que da especificaciones de diseño para equipos a presión, como por ejemplo las columnas de destilación. Otra muy interesante es la API 580, que es la inspección basada en riesgo, etcétera, etcétera. También hay estándares de ASME para tuberías de proceso. Algunos estándares, publicaciones de NACE, NORSOC. NORSOC también tiene guías para selección de materiales. Hay una gran cantidad de variedad de estándares que inclusive son específicos para selección de materiales para tanques de ácido clorhídrico, por ejemplo. También tenemos algunas publicaciones que nos hablan de algunas pruebas de laboratorio que se pueden utilizar, que se pueden hacer en casos de servicio con H2S.
como les comenté, por ejemplo, está este Standard NACE, que es para el diseño y fabricación, inspección de tanques de almacenamiento para ácido sulfúrico concentrado. Es decir, dependiendo de la necesidad que tengan de diseño, hay una gran variedad de estándares y guías que nos pueden ayudar mucho a la hora de hacer un diseño seguro para nuestros equipos. Bueno, creo que estamos justo a tiempo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy a la orden para las preguntas que tengan. Espero poder responder algunas porque espero que les haya podido transmitir el concepto de que el mundo del control de la corrosión en la refinería es un mundo muy amplio. Desde algún punto de vista profesional es muy desafiante, pero da muchas oportunidades de aprendizaje. Y bueno, no lo sé todo, pero con mucho gusto, si tienen preguntas, estoy dispuesto para ustedes. Recuerden que esta charla está siendo grabada y va a estar disponible en mi canal de YouTube, Igneri Corrosión. Allí también pueden ver videos anteriores y con mucho gusto futuros videos que estaré subiendo. Así que bueno, los invito a que lo visiten. Si les parece interesante el material, suscríbanse, activen la campanita para que reciban la notificación cuando este video sea publicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Henry. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Marco Antonio que nos dice, ¿cuánto sería el valor mínimo del petróleo libre de sal que puede entrar en la torre y cuáles son las sales que más atacan y cuál es el cuidado que se debe tener frente a los crudos y si todos tienen el mismo tratamiento o dependen del API? Ok. Hablar de números es un poco difícil. Yo creo que es casi imposible, porque va a depender de las condiciones en el mundo de la corrosión. Eh, eh, Solamente no podemos tomar decisiones con solo una variable. No puedo decir yo un consejo de cuál es la cantidad de sales máxima si no sé, por ejemplo, cuál va a ser el pH esperado o cuál va a ser la temperatura, la presión, la velocidad o el material. Por eso es que los invito a que revisen la bibliografía. También, si tienen una pregunta un poco más específica, pueden reformular y si hay tiempo, puedes hablarme un poco más de condiciones de proceso, de temperatura, etcétera. Y bien sea, te la puedo responder más tarde, hoy mismo, o aquí puedes ver en la pantalla mi información de contacto. Me puedes contactar y podemos tener una discusión más al detalle para poder tratar de responderte la pregunta con números. Ahora, la otra parte de la pregunta que es, ¿cuáles son las sales más comunes? Ya lo comenté en la charla, las tres más comunes son el cloruro de sodio, de calcio y de magnesio. Las que generan más problemas a baja temperatura son las sales de cloruro de magnesio y de calcio, y a altas temperaturas los problemas relacionados a las sales de cloruro de sodio, que es el que se disocia a altas temperaturas. Rodrigo, no recuerdo, creo que habían como 3 partes o 4 partes dentro de la pregunta. Si me puedes leer la última parte, por favor. Sí, la última parte se refiere a cuál es el cuidado que se debe tener frente a los crudos, ¿no? Sí, Si correcto. tienen tratamiento. Los cuidados, sí, están dentro del material. Luego lo puedes volver a revisar cuando subamos el video a mi canal de YouTube, que ya lo dije, ¿no? Por ejemplo, la unidad desaladora es muy importante porque allí podemos bajar la concentración de esas sales. También se puede utilizar inyección de aminas en los topes de las torres, por ejemplo. También se puede inyectar soda cáustica en algunos puntos, pero te repito, eso va a depender del caso específico de cada refinería y cuál es la alimentación que tenemos a la refinería, es decir, los niveles de sales, de azufre que va a tener el crudo que está siendo recibido en la refinería. Esa Gracias. es la respuesta por ahora. Ajá.
hay otra consulta de Gerardo que nos dice, Ujú. ¿qué tanto este tema de corrosión se revisa en el área de proceso o ingeniería básica? ¿Y qué tanto corresponde a especialidades como ingeniería mecánica? Muy buena pregunta. Bueno, la primera también estuvo muy interesante, muy específica, pero esta me gusta un poco más, debo confesarlo, porque en mi experiencia de ya casi 15 años, pocas veces se toma en cuenta la corrosión a la hora de diseño. Y en realidad tiene muchísimo que ver con la parte de mecánica. Hay algunos ingenieros mecánicos que tienen el rol de ingenieros de selección de materiales o ingenieros metalúrgicos inclusive, y ellos participan en el diseño de equipos y de arreglos de tubería y no toman en cuenta el punto de vista de la corrosión para instalación de cupones de corrosión o cuellos de acceso para instalación de probetas de corrosión. Entonces, lamentablemente hay algunos casos en los que no hay una comunicación directa entre procesos, mecánica y corrosión. Inclusive hay en algunas empresas el ingeniero de proceso puede tener el rol de ingeniero de corrosión y sin embargo no hay comunicación con el ingeniero mecánico o el ingeniero de tuberías a la hora de diseño para prever la instalación, como les dije, de cuellos de acceso para cupones, puntos de muestreo, por ejemplo. Son cosas que tampoco he visto que muy frecuentemente se tomen en cuenta a la hora de diseñar. Entonces, cuando ya la planta está en operación y empiezan a salir problemas de corrosión, hay que empezar a hacer modificaciones en la tubería porque no se tienen facilidades de toma de muestra, de instalación de probetas, de cupones de corrosión, de instalación de medidores de oxígeno o pHímetros en línea. Entonces, todo este tipo de cosas, si fuesen tomadas en cuenta, o si un ingeniero de corrosión estuviera involucrado en el proceso de diseño desde la fase temprana del proyecto, se pudieran ahorrar, se pudiera generar unos ahorros muy interesantes. Para que sepan, se dice que las decisiones que se tomen en la fase de diseño pueden representar hasta 10 veces el ahorro si la misma decisión se tomara a la hora de construcción. Es decir, si en la hora de diseño se dice se va a instalar un cuello de acceso para instalar un cupón de corrosión, un punto de muestreo o un medidor de oxígeno en línea, si esa decisión se toma en la fase de diseño y supongamos cuesta $1, si esa misma decisión se toma ya cuando la planta está operando y hay que hacer modificaciones, eso pudiera costar $10. Entonces, bueno, con eso queda bastante claro el impacto que debe tener un ingeniero de corrosión para hacerse entender en la fase temprana del proyecto. O si no hay un ingeniero de corrosión, todos nosotros como profesionales debemos tratar de buscar la manera que en el proyecto haya un ingeniero de corrosión, así no sea de la misma empresa, que sea un consultor, pero que nos ayude a tener un diseño eficiente. Gracias. Gracias, ingeniero Henry. Otra pregunta también de Gerardo. Nos dice si se realiza algún cálculo, por ejemplo, en una simulación, la cantidad de agentes que pueden causar corrosión. Y nos menciona Sí, que ha visto algunos balances de materia en la cual se menciona el H2S y el NH3, pero componentes con concentraciones en partes por millón se emiten como hidrógeno metálico de fierro y cloruro. correcto. Sí, todo ese tipo de simulaciones, por supuesto, dependiendo del paquete de simulación con el que se cuente para hacer la ingeniería, es posible simularla, sin lugar a dudas. Sí es posible y se debe hacer, por supuesto que sí. Y aplica para especies sólidas como gaseosas, por ejemplo H2S, CO2, que quizás eso sale un poco del rango de lo que abarca la charla de corrosión en la refinería, pero a modo de referencia para ustedes, cuando estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de transporte de gas, por ejemplo, sí, hay simulaciones que pueden llegar a ser bastante precisas de cómo va a ser dónde vamos a tener generación de agua, dónde va a haber mayor concentración de dióxido de carbono, las separaciones en los diferentes procesos. Así que bueno, por lo menos la tecnología nos ayuda bastante en ese sentido, si hay posibilidades.
Gracias. Gracias, ingeniero Henry. Hay otra consulta de Giuliani que nos dice, para el área de refinería, ¿cuáles son las tecnologías de protección contra corrosión que recomienda utilizar? ¿Protección pasiva o activa contra la corrosión? Muy buena pregunta también. Definitivamente las dos tienen que ser utilizadas. Por ejemplo, la pasiva, normalmente yo la he escuchado más como recubrimientos que nos ayudan a retrasar el colapso mecánico de una estructura. Entonces se especifica, dependiendo del análisis de riesgos que se haga en el diseño del proceso, si hay una zona, una estructura que sea particularmente, que tenga un alto riesgo como consecuencia de un posible incendio en esa zona, se pudiera especificar un sistema de recubrimiento que vaya a proteger desde el punto de vista de corrosión en la operación normal de la planta, pero que también proteja la estructura. Este tipo de recubrimientos en algunos casos pueden llegar a proteger o agregar unos 30, 60 minutos adicionales de tiempo para que no pase el calor a la estructura metálica. Se genera como una especie de aislamiento térmico que va a ayudarnos a ganar tiempo para que lleguen, por ejemplo, el servicio de bomberos, el sistema de extinción de incendios se active y prevenir el colapso mecánico de la estructura. Entonces, ese se tiene que utilizar en función del análisis que se haga en el diseño, porque no es necesario utilizarlo en todas partes de la planta. Y la protección activa, hablé un poco de eso, o al menos voy a dar mi punto de vista y si no interpreté bien la pregunta, por favor, siéntanse libres de reformularla. La protección activa, como dije, la unidad de desalado, monitoreo con probetas de corrosión, cupones de corrosión. Hay también posibilidades de hacer monitoreo del espesor de pared a través de unidades de ultrasonido que están fijas sobre la estructura metálica. Hay una gran variedad de posibilidades y bueno, afortunadamente la tecnología en eso nos ayuda también de que no estamos a ciegas. Y repito, si tomamos decisiones en una fase temprana del diseño, desde el punto de vista de presupuesto, es mucho más fácil incorporar este tipo de accesorios que nos van a permitir monitorear mejor la posible corrosión en nuestro sistema. No sé si eso un poco aclara la pregunta. Si no respondí bien, por favor, siéntanse libres de reformular. No sé si hay otra pregunta mientras tanto, Rodrigo. Sí, ingeniero Henry, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra consulta de Boris y nos dice, cuando se tiende una planta parada, se debe realizar la inertación. ¿Cuál debería ser la fuerza mínima del gas Sí, de inertación respecto al contenido de oxígeno para evitar posible corrosión en la línea de equipo? ¿Existe alguna norma de referencia? okay. Al menos que yo conozca, no puedo hacer referencia a una norma como tal. Voy a tomar nota y tú siéntete libre de tomar nota en mi correo, porque me da curiosidad saber si hay una norma al respecto. Lo que la práctica me ha enseñado a mí es que este tipo de proyectos de paradas de planta son muy particulares y no siempre se va a poder hacer ese proceso de inertizar un sistema de la misma manera todas las veces. Lo ideal es utilizar gases inertes, como por ejemplo nitrógeno, es uno de los más comunes que se utilizan. Y dependiendo de lo que se quiera hacer, se puede hacer simplemente un desplazamiento de los gases que estén en el sistema para ya, por ejemplo, hacer el desplazamiento de hidrocarburos, por ejemplo. Y luego de hacer las mediciones, que ya no hayan gases tóxicos o cualquier tipo de elemento que queramos desplazar, ya se puede dejar de suministrar nitrógeno, se cierra
la instalación y listo. Si lo que queremos es garantizar que no haya oxígeno, entonces no solamente va a ser necesario desplazar los gases que están dentro, sino dejar una presión que en algunos casos puede llegar a ser entre 1 y 1,5 veces la presión de operación del sistema. Eso puede ser una referencia. Otras personas utilizan un 10% sobre la presión atmosférica dentro del sistema. Esto con el fin de garantizar que la presión dentro del sistema, con nitrógeno, por ejemplo, sea mayor que la atmosférica. Y así es poco probable que el oxígeno vaya a ingresar a nuestro sistema. Entonces, bueno, son casos particulares y la experiencia va a decidir. Y también hay algunos casos en los que se puede, en algunos casos, no hacerlo con gases, sino hacerlo con líquidos, con agua tratada químicamente. Lo que es que una de las grandes dificultades con utilizar agua, por ejemplo, para hacer este tipo de tratamiento de sistemas durante parada de planta, es qué se va a hacer con el agua luego de utilizarla. El manejo del agua luego de que ya estamos listos para entrar en acción otra vez, porque a esa agua le podemos colocar inhibidores de corrosión, secuestrantes de oxígeno, y allí no vamos a tener problemas. Pero luego esa agua podríamos tener desafíos ambientales para poderla disponer de manera adecuada sin generar daños al ambiente. Por eso te digo, bueno, hay muchas opciones. Muchas gracias, ingeniero Henry. Tenemos una consulta adicional de... Rodrigo, ¿alguna otra Sí, pregunta? efectivamente, hay unas consultas adicionales. Bueno, primero, Yolani hace referencia a su pregunta de las tipos de tecnologías, que efectivamente era la respuesta que quería, cuando era la respuesta creando la pregunta. Y hay otra pregunta de Allen que nos dicen cuáles son las últimas investigaciones que se están haciendo en el campo de corrosión, ¿no? Que se están intentando mejorar los inhibidores de corrosión para el ambiente, más eficientes, que se necesitan menos cantidad y que perturben menos el proceso. Corrosión en general son los que se está investigando muchísimo porque tienen problemas de ese mundo. No sé si me escuchan. ¿Sí se escucha, ingeniero Henry? Creo que no. ¿No se escucha usted? Sí, ok. Sí, te escucho. Yep. Y bueno, esa es la respuesta un poco general, pero de nuevo, si la persona que hizo esta pregunta está interesada en un campo en particular, lo invito o la invito a que bien sea que reformule la pregunta mientras estamos conversando o que me contacte por mi teléfono, el correo, el canal de YouTube, y con mucho gusto puedo compartir experiencias de qué es lo que se está investigando desde el punto de vista de corrosión. También hay mucha investigación acerca de la inteligencia artificial, cómo utilizar tecnología de fotos, por ejemplo, para detectar problemas de corrosión, barridos con cámaras infrarrojas o rayos X, para poder con esas imágenes predecir si hay un problema de corrosión o no. Hay muchos campos interesantes desde el punto de vista de investigación. No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero Henry, hay una consulta de Roxana que nos dice, en el área de minería los relaves pueden contener altas concentraciones de compuestos corrosivos. Las sales inorgánicas como silicatos, nitritos de sodio son considerados excelentes inhibidores de corrosión. Las soluciones alcalinas, ¿hasta qué punto pueden ocasionar corrosión sobre el hierro? Okay. Sí, bueno, muy buena esa pregunta también.
En alguna parte de la presentación les hablé del pH y que hay que tener cuidado. Les hago la introducción. Hay un diagrama que se llama, unos diagramas que son diagramas de Purbex, que básicamente nos ayudan a predecir desde el punto de vista termodinámico, tomando en función del pH y el material y el potencial en el que ese material va a estar, a ver si va a haber corrosión o no. Y el hierro, desde el punto de vista termodinámico, en pH, si recuerdo bien, mayores a 10,5, 10,5, puede empezar a ser susceptible a problemas de corrosión. Un problema, una situación diferente o algo que los invito a reflexionar, el zinc, por ejemplo, tiene un comportamiento que a bajo pH se corroe bastante, pero a alto pH también, pero en extremo. En cambio, el hierro tiende a corroerse más a bajo pH y muy poco a pH muy alto. Pero sí, en efecto, hay que tener cuidado con el pH alcalino en aplicaciones con alto pH para el acero al carbono. Muchas gracias, ingeniero Enrique. Hay otra consulta de Boris. Nos dicen, considerando que se tenga nitrógeno al 95% de pureza y otro con 99%, ¿existiría alguna afección considerando paredes largas? Si es para fines de hacer la inertización durante una parada de planta, no hay mayor diferencia, porque no nos interesa tanto la pureza del nitrógeno como el evitar que entre el oxígeno. Pero por supuesto, si ese 5% remanente de lo que no es nitrógeno van a ser, por ejemplo, compuestos azufrados, allí sí hay que tener atención. Entonces, en general pudiera decir que un 95% de nitrógeno es bastante bueno, nos va a dar bastante un ambiente inerte durante la parada de planta, pero es importantísimo prestar atención qué es el 5% restante. Si es agua, por ejemplo, o es argón o otro tipo de gas. Pero normalmente ya cuando hablamos de un 95% de pureza de nitrógeno es bastante bueno para hacer inertización durante parada de planta. Muchas gracias, ingeniero Henry. Hay una última consulta de Paola. Nos dice si puede utilizar protección catódica para equipos de temperaturas muy elevadas. Sí, por supuesto que sí. Con las limitantes, por supuesto, de la geometría. La protección catódica se puede utilizar dentro de intercambiadores de calor, se puede utilizar dentro de tanques también, sobre todo tanques en algunos casos tanques de crudo se puede llegar a utilizar, dependiendo del fluido y dependiendo de la aplicación. Sí, definitivamente desde el punto de vista técnico se puede utilizar.